Pues a ver, me dijo que error, pero a veces pasa eso y sí se publica. A ver, sí está. Perfecto, pues ya estamos aquí, sí, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Soy Sergio Morales, director del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas, y estamos de nuevo aquí en nuestros en vivos favoritos hablando de esquemas y pues hoy tengo el gran placer y gusto de presentarles a la doctora Tatiana Castañeda, que hoy nos va a acompañar en este en vivo para poder platicar de un tema muy importante. Generalmente cuando hacemos estos en vivos, como bien saben, pues vamos platicando de diferentes temas relacionados con la terapia de esquemas, pero este considero que es un en vivo especial porque vamos a presentar una investigación fantástica, ¿no? Que se llama un modelo de riesgo basado en terapia de esquemas para trastornos de la conducta alimentaria y dependencia del ejercicio físico. Y digo que es muy especial porque pues realmente en la investigación en todo Latinoamérica y en general con las personas de habla hispana, pues es algo que terminamos temiéndole, ¿no? Seguramente si ustedes son colegas y trabajan en psicología, pues es pocos los colegas que se animan a hacer una investigación. Entonces, pues podríamos presumir, Tatis, que tu investigación es de las primeras que tienen y que son con la seriedad suficiente y con la información necesaria para poder traspasar pues esas barreras. Entonces, pues yo estoy muy contento de que estés aquí. Te agradezco infinitamente, Tati, y antes para arrancar, ¿no? Y para cualquier cosa, me gustaría saber cómo es que decidiste hacer esta investigación y escoger este tema tan interesante. Ok, ok. Muchas gracias, Sergio, primero por la invitación a este espacio, pues que creo que es un espacio muy interesante para hablar de la divulgación de la terapia de esquemas y de también cómo la investigación con diferentes patologías, pues cada vez nos va mostrando cómo conceptualizar, cómo avanzar en el conocimiento, también en el modelo teórico que nos plantea Jeffrey Yang y pues también cómo vamos evolucionando precisamente con relación como a la intervención de distintas patologías. Digamos que desde mi interés en investigación, yo hace más o menos 8 años vengo trabajando con el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, porque pues estas han sido unas patologías que en este momento pues tienen una incidencia muy significativa en población, sobre todo adolescente y joven, y a nivel de Latinoamérica, pues vienen siendo dentro de los trastornos mentales que se presentan, dentro de los más prevalentes, pues asociados también, digamos, como diagnósticos como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad en este tipo de población. Entonces, el interés de investigación, pues nace precisamente por la alta incidencia. En Medellín específicamente encontramos una incidencia muy alta de anorexia, bulimia, trastorno por atracones. Y pues ahorita antes de empezar el live le estaba comentando a Sergio que en este momento en Medellín tenemos una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria, donde venimos trabajando un programa de intervención precisamente dada como esa alta epidemiología de estas patologías en la población adolescente y joven de nuestra ciudad. Entonces de ahí nació el interés de investigación sobre este tema en particular y pues digamos que relacionado con esquemas maladaptativos tempranos, precisamente porque en la misma práctica clínica con estos pacientes, pues lo que he encontrado es que hay unas creencias tempranas, hay unos esquemas tempranos que son rígidos, que son inflexibles y que se convierten en los detonantes pues de muchos de los comportamientos alimentarios que van a tener entonces esa característica de anomalía o patología. Muy bien, muy bien. Y cuando eliges el tema, Tatiana, es bien interesante porque cuando queremos hacer una investigación, de repente hay muchos obstáculos, ¿no? O sea, para encontrar la población, para encontrar, o sea, podemos ver el problema, como dices, que haya alta incidencia. Ujú. ¿Qué problemas, desafíos tuviste y qué te mantuvo, motivada? Porque de repente es lo que creo que deja destruye, podríamos decir, más las investigaciones a veces es eso, ¿no? Quiero un tema, pero de repente hay muchas dificultades.
Ujú. Pues bueno, yo pensaría, Sergio, que una de las dificultades que, por ejemplo, tuve para realizar el estudio, pues primero tuvo que ver con la, digamos, como con la utilización de los instrumentos, porque si bien hay unos instrumentos desarrollados para medir, pues muchas de las variables de investigación que hoy más adelante les vamos a ir comentando, muchos no estaban validados, por ejemplo, para población latinoamericana y pues mucho menos para población colombiana. Dentro de mi hipótesis de investigación había una variable muy importante pues relacionada con los esquemas maladaptativos tempranos y con los estilos parentales planteados desde el modelo de terapia de esquemas. Y pues cuando yo me fui a revisar el Jan Parental Inventory, el GPI propuesto por Jan, este es un cuestionario que no ha sido estandarizado, por ejemplo, para población hispanohablante, que tiene validación, pues como digamos a nivel de Latinoamérica solamente para población en Brasil. Entonces, esa fue una, esa fue una gran dificultad porque, pues, digamos que tuve que empezar primero por el estudio de las propiedades psicométricas de la prueba, por la validación para poderlo utilizar en mi investigación. Otra de las dificultades fue, digamos que como el objetivo de esta investigación tenía un alcance explicativo, ¿cierto? Es un modelo que se propone basado como en unas variables muy en particular. También fue complejo, la cantidad de variables usadas en el modelo a la hora de aplicar el protocolo, ¿cierto? Porque fue un protocolo muy extenso, era un protocolo de 450 preguntas, entonces tuve que tener varias sesiones con las participantes para poderlo ir aplicando y adicionalmente, pues la población de la que, digamos, voy a hacer mención en este estudio son mujeres entre los 18 y los 40 años que tienen una condición y es que hacen ejercicio físico. Entonces, pues conseguir una población que estadísticamente cumpliera como con esas características para darle validez y confiabilidad a los datos también fue complejo, pues porque finalmente se terminaron evaluando 350 mujeres y pues esa cantidad de población más, digamos, como la cantidad de instrumentos que se tenían que aplicar, pues hizo que la investigación, pues sobre todo como en términos de aplicación, fuera un poco más difícil. Sin embargo, pues se lograron unos resultados muy interesantes, pero esas fueron como las principales dificultades que me encontré. Perfecto, perfecto. Qué interesante. Y, por ejemplo, ¿qué esquemas fueron los que más fuiste encontrando, Tati? O sea, en estos Ujú. patrones desarrollando las Ok, personas, ¿cuáles notaste que eran como los más importantes? ok. Cuando yo empecé a hacer la revisión de los antecedentes en la literatura, encontré que este había sido un tema pues que ya se venía trabajando con relación a la conducta alimentaria. Entonces, específicamente, digamos que yo tenía una hipótesis de investigación y era que los esquemas de privación emocional, los esquemas de inestabilidad, abandono, de vergüenza, defectuosidad, aislamiento social, inhibición emocional, perfeccionismo y autocontrol insuficiente, predecían el riesgo de desarrollar anorexia, desarrollar bulimia y desarrollar trastorno por atracones. Hubo un asunto que a mí me pareció muy interesante en la literatura, que digamos que cuando uno lo lee y lo contrasta luego en la práctica clínica con los pacientes, es un asunto que en la conceptualización, digamos, como que nos da muchas herramientas y la teoría dice una cosa y realmente lo que encontramos en los casos. Y es que, por ejemplo, las pacientes que tienen trastorno por atracones y bulimia nerviosa normalmente reportan muchas experiencias de inestabilidad emocional. Entonces son pacientes con mucha deprivación de cuidado, de amor, de empatía. Y lo que vamos encontrando es que la deprivación de estas necesidades en la infancia más adelante se van relacionando con las dificultades en la regulación emocional. Y claro, la regulación emocional llevan a que, pues más adelante, no se tengan unas estrategias de afrontamiento adecuadas para hacer frente al afecto negativo. Me refiero a situaciones de estrés, de ansiedad, de aburrimiento, y pues que finalmente se busque compensar o gestionar las emociones a través de la comida. Mientras que
encontré que en las pacientes con anorexia, estas crianzas punitivas, perfeccionistas, con unos deberías internalizados muy altos. Entonces, digamos que todos esos estilos parentales tan punitivos y tan perfeccionistas iban creando en los sujetos como una idea de imperfección, de ser inadecuado, de que nunca es suficiente. Y pues claro, evidentemente cuando uno tiene en consulta una paciente con anorexia, las pacientes con anorexia tienen una perfección corporal que pues se relaciona también con esos ideales de belleza. Entonces, esos deberías internalizados de la familia después se empiezan a convertir en los deberías sociales que también se internalizan. Y desde ahí, pues, viene como todo el asunto de la introyección de la delgadez, de los estereotipos corporales. Entonces, ese fue, digamos, como uno de los principales antecedentes que encontré relacionados con los esquemas maladaptativos tempranos y cómo influían, digamos, como en la consolidación de unas creencias que se volvían rígidas, que se volvían difíciles de modificar y que más adelante, pues luego, ahorita hablamos de eso, interactuando con otros factores, pues predecían un mayor riesgo de tener un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces, esos fueron como los principales antecedentes que encontré y esa fue como mi hipótesis principal de investigación. Qué interesante. Y algún resultado, algún esquema, por ejemplo, que te haya sorprendido, o sea, como que no te lo hubieras esperado, porque como ya, como experta en este tema, pues ya tenías justamente a lo mejor estas hipótesis de trabajo. Algún esquema o algún factor que dijiste, esto no me no me lo esperaba. Pues la verdad, digamos que los resultados de la investigación fueron muy coherentes con lo que ya la literatura, pues, o los antecedentes nos estaban mencionando, pero para mi estudio específicamente encontré que existían dos esquemas maladaptativos tempranos. Ahorita cuando les hablé de los antecedentes, pues les hacía mención, digamos, como a varios esquemas para el modelo que logré plantear. Fueron dos esquemas que se encontraron. Uno fue el esquema de imperfección, pues que evidentemente activa esas creencias de uno ser indeseable, de uno ser inferior, y pues que finalmente también nos lleva a generar una anticipación de rechazo. Y pues los pacientes con trastornos alimenticios todo el tiempo están haciendo una anticipación de rechazo a causa de la imagen corporal o de la inadecuación. Y el otro fue el esquema de estándares inflexibles, pues que como decíamos ahorita está muy relacionado con esos deberías internalizados de logro, de desempeño. Y estos resultados pues han sido totalmente coherentes con los planteados por otros autores que han también tenido como objetivo desarrollar modelos explicativos y modelos predictivos sobre los trastornos en la conducta alimentaria. Hubo algo que yo señalaba en los resultados pues, de la investigación y es que sobre la creencia de ser defectuoso, digamos que hay unas experiencias muy particulares que son las críticas evaluativas, los múltiples señalamientos de los aspectos negativos que se supone que lo definen a uno mismo y que a la final pues terminan contribuyendo a que se forme una sensación frecuente de rechazo que conlleva que cuando nosotros, digamos, a medida que vamos creciendo, sobrecompensemos a partir de unas conductas como las dietas, el ejercicio, las purgas, que a la final son estrategias para evitar la activación de estos esquemas perturbadores. Ahora bien, las burlas, los mensajes restrictivos sobre la alimentación, las críticas que se hacen en la familia sobre el peso, sobre la figura, también van a impactar negativamente en la autoimagen y pues normalmente se van a ver reflejadas en síntomas de trastornos de la conducta alimentaria. Y a esto cabría también, Sergio, agregar pues que la ausencia de experiencias positivas tempranas de calidez y de aceptación van a tener una mayor incidencia en que exista una percepción de ser juzgado negativamente por los demás y pues esto finalmente va a terminar contribuyendo a que uno desarrolle unas actitudes muy críticas y punitivas sobre la autoimagen. Ok, ok, muy bien. Y todos estos factores que nos platicas y estos esquemas, Tatiana, me pregunto porque son los que originaron, a lo mejor como hipótesis o incluso como hasta por lógica podríamos decir que también perpetúan el trastorno, pero no sé si hay algún otro factor o algún otro esquema que juega un papel importante en que se mantengan.
¿no? Ok, entonces sobre los esquemas encontré esos dos en particular, entonces el esquema de imperfección vergüenza y también el esquema de perfeccionismo, que era, digamos, como los esquemas comunes al trastorno por atracones, la bulimia y la anorexia, pero hubo otros factores. El primero fue también, digamos, como los estilos de apego, ¿cierto? Entonces, las experiencias tempranas de apego inseguro, y sobre todo los apegos ansiosos, digamos que estaban mediando las dificultades, explicaban en una gran parte las dificultades en la regulación emocional. Entonces, finalmente, cuando nosotros, sobre todo, nos vamos a los trastornos como la bulimia y el trastorno por atracones, pues vamos a encontrar que son personas que normalmente buscan recompensa inmediata y pues lo que encontraba era que cuidadores poco receptivos, insensibles, incoherentes en las pautas de cuidado, apoya la idea de que comer de forma compulsiva funciona entonces como un mecanismo afectivo para empezar a modular el afecto negativo en el caso, por ejemplo, de pacientes con bulimia y trastorno por atracones. Mientras que ese esquema de perfeccionismo que pues ya sabemos que sobreenfatiza en esa necesidad de logro, en esa necesidad de control, se va a relacionar directamente pues como con la interiorización de de esas exigencias que aprendemos de los estilos parentales punitivos. Entonces, papás punitivos establecen estándares de adecuación muy elevados y no solamente en la tarea, sino también con uno mismo. Y esto va a resultar en que uno tenga una constante necesidad de aprobación y reconocimiento, porque es la manera en que esta experiencia temprana nos enseña cómo a ser suficientes para el otro, ¿sí? Entonces, estilos parentales punitivos, pero también estilos parentales autoritarios, por ejemplo, predicen dificultades en la autonomía, predicen mayores demandas de perfección, mayor control sobre la ingesta de los alimentos y pues a la final esto nos va a sugerir que cuando se intenta alcanzar esos estándares tan altos, pues que fueron impuestos desde la crianza, es también menos probable que uno desarrolle un adecuado sentido de autoeficacia. Y por eso, con el transcurso del tiempo, las expectativas de logro, las expectativas de disciplina y adecuación se vuelven mucho más rígidas y van incrementando así entonces el riesgo de que uno pueda tener un trastorno como por ejemplo la anorexia nerviosa. Esas conductas de control parental, digamos que sobre todo ese control orientado al logro, que son esos papás que presionan a los hijos para que sobresalgan en situaciones de rendimiento, como la escuela, como los deportes, están muy relacionados con la crítica o con la punitividad en la vida adulta, cuando uno no alcanza los niveles de rendimiento, pues que sean elevados o que sean los esperables. Y esto pues también se va a asociar con una menor autoconfianza, con un perfeccionismo maladaptativo y también con una mayor presión social por la competencia social en áreas como el peso, en áreas como la apariencia y también en áreas como el rendimiento deportivo. Entonces también por eso digamos como que el interés con esta población, porque finalmente las pacientes que digamos como que utilizan el ejercicio como una manera de mantener esos ideales corporales de delgadez que se asocian a la perfección que se ha aprendido desde la infancia, pues termina convirtiéndose en una estrategia compensatoria y el ejercicio termina convirtiéndose en un factor que mantiene el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, esos fueron como en relación a los esquemas y los estilos parentales los principales resultados. Ok, qué interesante. Y en esto, en esta evaluación y en conocer estos factores de riesgo, no sé si se logra como identificar alguna diferencia, por ejemplo, Tatiana, que algún factor extra pueda provocar que yo desarrolle más probablemente un trastorno de anorexia nerviosa a otros factores que puedan vulnerarme o desarrollar mayor riesgo en tener una bulimia nerviosa, por ejemplo. ¿Hay alguna diferencia? Sí, claro. También hubo una variable que estudiamos en los participantes de esta investigación y fue los rasgos de la personalidad, ¿cierto? Entonces, específicamente encontrábamos que el esquema de perfección pues era más alto en las pacientes con anorexia nerviosa y el esquema de imperfección vergüenza era más alto en las pacientes con bulimia y trastorno por atracones. Con relación a los estilos parentales, encontramos que los estilos punitivos y autoritarios eran más prevalentes en en las pacientes, digamos, como con anorexia,
y que para las que tenían trastorno por atracones y bulimia nerviosa solamente era la punitividad relacionada con la crítica. Ahora, también se evaluó la personalidad y si hay unas diferencias muy importantes. Entonces, las pacientes con anorexia nerviosa tienen unos rasgos de personalidad más perfeccionistas, entonces incluso muchas puntuaban, digamos, como alto en rasgos de la personalidad obsesivo-compulsivos, mientras que las pacientes con bulimia nerviosa y trastorno por atracones, por la dificultad en la regulación emocional, puntuaban más altos en otros trastornos como los trastornos límites de la personalidad. Otra diferencia estuvo en las estrategias de afrontamiento. Las pacientes con anorexia nerviosa suelen utilizar, digamos, como estrategias como el aislamiento social, ¿sí? Mientras que las pacientes, por ejemplo, con bulimia nerviosa, digamos que solían utilizar otras estrategias que también compensaban, pero era más los atracones, pero era más, por ejemplo, las compras compulsivas, eran pacientes que recurrían más, por ejemplo, también, digamos, como a conductas de autoagresión, etcétera, ¿sí? Entonces tenían más dificultades en la regulación emocional en comparación con las pacientes con anorexia nerviosa. También nosotros evaluamos, digamos, como dos patologías en particular, por lo que nos decía los antecedentes, ansiedad, depresión. Encontramos niveles más altos de ansiedad en pacientes con bulimia y trastorno por atracones y encontramos niveles de depresión más altos en pacientes con anorexia nerviosa. Y claro, Sergio, todo eso tiene un sentido teórico. Evidentemente, digamos que la depresión pues conlleva a esos sentimientos generalizados de fracaso, a esos sentimientos también de uno ser inadecuado y uno ser imperfecto. Y pues si bien no, digamos que no se ha logrado como dejar claro si la depresión es antecedente, es mantenedor o es consecuencia de la anorexia nerviosa o el trastorno en la conducta alimentaria, evidentemente sí, cuando existe en comorbilidad con la anorexia nerviosa, incrementa la severidad de la patología. Y lo mismo pasa con los pacientes con ansiedad. No se conoce exactamente si antecede, si precede o si mantiene, digamos, como el curso de la bulimia o el trastorno por atracones, pero lo que sí encontramos es que también incrementa la severidad de la patología y la cronicidad. Entre más severas sean los síntomas en la alimentación, más crónico va a ser el trastorno. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los esquemas se vuelven más inflexibles, a los pacientes con trastornos en la conducta alimentaria les cuesta un montón reconocer que tienen un problema, ¿cierto? Que son pacientes que normalmente no buscan tratamiento, son pacientes que tienen baja adherencia y pues asociado como también a las mismas complicaciones médicas que implican los trastornos en la conducta alimentaria, pues viene la cronificación de los síntomas y pues obviamente digamos que también el hecho de que no tengamos muchos profesionales especializados en conocer los trastornos de la conducta alimentaria y cómo se intervienen estos trastornos, pues hace que los tratamientos no sean tampoco muy efectivos. Entonces, esos fueron como los principales factores, esquemas, estilos parentales, otras patologías asociadas. También evaluamos rasgos de personalidad y hubo otro factor que se me estaba olvidando mencionarles y son las actitudes socioculturales que uno internaliza con relación a la delgadez, con relación, digamos, como a las presiones familiares, a las presiones por parte de los pares. Y pues obviamente hubo algo que encontramos que tiene mucho que ver con con nuestro contexto, el fenómeno actual que vivimos como sociedad, y es que los medios de comunicación y específicamente las redes sociales son los factores a nivel sociocultural que generan más presión por la apariencia en las participantes del estudio, ¿cierto? Entonces, digamos que las participantes reportaban mucho utilizar conductas de comparación a través de las redes sociales. Entonces, esos fueron como todos los factores que fuimos encontrando y que eran también diferenciales, digamos, como en el curso de una patología como la anorexia o en el curso de otra patología como lo eran la bulimia nerviosa y el trastorno por atracones. Perfecto. Y enfocándome en esto, Tatiana, me surge la pregunta, tal vez no se pueda hacer la comparación, pero tú consideras que esto de las redes sociales, que pues es más nuevo, se podría decir que incrementa
el número de personas con este padecimiento? O sea, la prevalencia y la incidencia incrementa desde el uso de las redes sociales. Sí, claro. Incluso, Sergio, hubo un estudio previo, digamos que realizamos también acá en la ciudad de Medellín, y el objetivo precisamente era evaluar si el uso de las redes sociales influía en los niveles de autoestima, de autoimagen y también en el riesgo de tener un trastorno en la conducta alimentaria. Y encontramos una incidencia del 78,8%, pues que es muy alto, en que el uso de redes se relacionaba directamente con el riesgo de que apareciera cualquier patología en la alimentación. Y tiene que ver con muchas cosas, ¿cierto? Tiene que ver con que a través de las redes sociales hay una mayor presión por estereotipos, por alcanzar ideales que pueden ser irracionales, ¿cierto? Y también tiene que ver mucho con que las redes sociales promueven mucho la comparación corporal. Entonces las redes nos muestran cuerpos muy perfectos, las redes nos muestran, eso fue algo que también señalé en los resultados de la investigación anterior con relación a la presión de los medios de comunicación, y es que finalmente cuando el uso de las redes sociales tiene un fin exclusivo asociado a la aprobación del otro, ¿cierto? Por el número de likes que obtengo, por el número de comentarios, por la cantidad de seguidores que voy obteniendo, digamos como que esto va reforzando la autoestima positiva o negativa en las personas. Entonces, como que mi autoestima y mi autoimagen va dependiendo de la aprobación social, de la cantidad de likes, de la cantidad de personas que comentan, por ejemplo, mis fotos, mis publicaciones. Y también, Sergio, esto es lo que yo veo en la consulta con mis pacientes, ¿cierto? Si ellas suben una foto a redes sociales y no obtienen la cantidad, pues, como de likes que se esperaban, esto incrementa la insatisfacción con el cuerpo, lleva a estados de crisis, etcétera. Entonces, sí, evidentemente la presión de las redes sociales por la imagen, y sobre todo, Sergio, porque en Medellín, pues yo creo que también es una situación que se puede generalizar, pues como a muchos países en Latinoamérica, pero específicamente en Medellín nosotros tenemos un fenómeno, y es como todo el auge de la cultura fitness y de cómo se ha venido como generalizando esa idea de que tener un estilo de vida saludable pues implica tener unos estilos de alimentación muy específicos, unos estilos, digamos, como de conducta de ejercicio también como muy específicos. Y acá, por ejemplo, existe mucho, digamos, como una proliferación de centros deportivos en la ciudad. Entonces, muchas veces se relaciona como el hecho de no hacer ejercicio con ser poco disciplinado, como con no tener capacidad de autocontrol, se cuestiona muchísimo. Yo no sé si de pronto también en México pasa, pero acá en Medellín sí. Y es que acá, Sergio, en la cultura paisa hay mucho poder en las personas como para hablar sobre la apariencia del otro. E incluso es un asunto cultural, ¿cierto? Es un asunto cultural que hasta en las mismas familias, lo primero que sucede cuando ven al otro es hacerle un comentario sobre su apariencia, ¿sí? Pero como estás de gordo, recuerda que si te ves de esta manera, solamente te va a querer tu mamá, o digamos que la manera de saludar al otro es esa, como estás de gordo, como estás de flaco, pero estás como más bonita, estás como más fea, pero ¿qué te pasó? Estás como enferma. Y pues obviamente, digamos que también toda esa presión que se tiene, no solamente de los medios, sino también de la familia y de los estereotipos que culturalmente nosotros vamos aceptando y vamos introyectando, pues van generando unas expectativas muy altas con la apariencia corporal, y entre más altas sean esas expectativas, pues también mayor riesgo va a existir de tener un trastorno en la conducta alimentaria, sobre todo cuando pues ya venimos con unos esquemas tempranos de que somos imperfectos o de que deberíamos tener unos estándares altos de adecuación. Entonces esto incrementa mucho el riesgo de las patologías. Ok, ok, qué interesante, ¿no? Y por ahí también coinciden en el chat, ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto lo podemos revisar. Estamos aquí muy interesados, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y esta investigación también entonces incluye también hicieron esta intervención. No, en esta investigación, pues lo que, digamos que lo que nosotros logramos desarrollar es un modelo teórico
explicativo de riesgos, ¿sí? El objetivo principal del estudio era, pues digamos, como lograr predecir cuáles eran los factores que tenían o que incrementaban el riesgo de tener un trastorno en la conducta alimentaria, pues digamos que tomando como modelo teórico la terapia de esquemas y pues muchas de las variables que les explicaba previamente. Las intervenciones de las que yo les hablaba antes, digamos que hacen parte es de un programa que existe pues acá en la ciudad, que ha venido construyéndose a través pues como de la visión interdisciplinaria de estas patologías, pero pues hacer investigaciones es un dato muy rico para luego nosotros poder pensar en intervención, ¿cierto? Y sobre todo porque la praxis clínica nos permite contrastar lo que nosotros vamos encontrando y la investigación nos permite ir nutriendo esa conceptualización teórica que nosotros vamos haciendo también con nuestros pacientes. Entonces, estos programas de intervención que existen, pues digamos que también están sometiéndose a prueba sobre qué tan efectivos son, qué tan válidos son, pues como en términos de intervención, en términos de investigación, pero pues específicamente no fue producto de este estudio específico del que te estoy mencionando en esta ocasión. Sí, te preguntaba pues sobre todo por este tema de, digo yo, como terapeutas de esquemas, pues todo lo vamos a querer relacionar, ¿no? Con terapia de esquemas, pero en esta perspectiva teórica y en esto que descubrieron, ¿consideras que entonces sí, la terapia de esquemas sería como, pues para no exagerar, más que decir la mejor de de los mejores modelos aplicativos para este problema? Sí, claro, sí, claro. Incluso, digamos que hubo unas conclusiones muy relevantes que tienen que ver con eso que precisamente tú me estás preguntando. Y es que lo que se sugiere es que las intervenciones, pues precisamente conociendo el modelo de riesgo, tengan un objetivo, digamos, como en el desarrollo del tratamiento y sea también trabajando primero como estos dos tipos de esquemas, ¿cierto? Lo otro también es que el desarrollo de estrategias de intervención basadas en la terapia de esquemas podría ser más eficaz en tanto que los terapeutas se identifiquen en reestructurar estos esquemas de imperfección, estos esquemas de inadecuación. Y esto pues también va a implicar ayudar al consultante a comprender cómo los estilos parentales y cómo las creencias derivadas de sus experiencias tempranas pues lo llevan a desarrollar expectativas de sí mismo que son poco realistas y dan lugar finalmente como a afrontamientos evitativos, a la introyección de deberías sociales sobre la imagen y pues finalmente esto trae digamos como resultado esos desórdenes en la conducta alimentaria y pues consecuentemente la dependencia al ejercicio físico. Algo surge, digamos, también como reflexión de este estudio es que se sugiere, pues, como hacer una validación de estos instrumentos propuestos por la terapia de esquemas, pues, precisamente también como para evaluar las estrategias de afrontamiento, para evaluar los modos de esquemas, ya que los modos también, digamos, que son evidentes en la consulta y de esta manera, pues como que también logremos nosotros hacer una conceptualización más completa a la luz de la terapia de esquemas cuando estamos haciendo trabajos de investigación. Entonces, esa sí sería como una de las recomendaciones principales que surgen de esta investigación, porque evidentemente todo el modelo teórico que pues también ya se ha planteado previamente en términos de terapia de esquemas y trastornos de la conducta alimentaria logra ser validado a través de investigaciones como estas, pero claro, esto nos pone unos objetivos muy específicos como terapeutas, ¿cierto? Entonces hay que trabajar mucho en los modos esquemáticos, en la reestructuración de estos esquemas, en desarrollar unas estrategias muy puntuales, por ejemplo, para trabajar el perfeccionismo, para trabajar digamos, como las mismas estrategias compensatorias. Entonces, sí, evidentemente, Sergio, las estrategias desarrolladas por la terapia de esquemas al momento de hacer intervención clínica son muy efectivas para trabajar trastornos de la conducta alimentaria y pues lo que vemos en la consulta clínica es que logramos corroborar todo el modelo teórico que plantea la terapia de esquemas al trabajar con patologías en la alimentación.
Sí, totalmente. No, y qué interesante, y sobre todo también la intervención, esta investigación tan Ujú. Tatiana, pues permite también identificar hasta intervenciones preventivas y grupales, ¿no? O sea, ahora qué me voy a tener que enfocar con la población para prevenir este tipo de trastornos que pueden ser pues bastante graves y bastante, incluso es hasta de los trastornos que tienen mayor mortandad, ¿no? Entonces, qué Sí, importante claro. poder, Ujú. este modelo explicativo y preventivo para hacia dónde vamos a dirigir las intervenciones, ¿no? Sí, claro. Incluso, Sergio, hay algo que, pues, con relación a eso que tú acabas de mencionar, y es que tener claridad sobre cómo variables psicológicas como los esquemas maladaptativos tempranos y su interacción con los estilos parentales, con las estrategias de afrontamiento, con las actitudes hacia la apariencia y los antecedentes de ansiedad y depresión, cómo inciden con el riesgo de los trastornos alimenticios, pues esto se traduce en la posibilidad de que nosotros como terapeutas podamos proponer tratamientos más óptimos porque pues ya tenemos más herramientas para saber cuáles van a ser los objetivos puntuales de intervención y pues vamos a tener claros cuáles son esas prioridades de la terapia. Ahí, por ejemplo, en términos de prevención, sería muy importante también brindar herramientas a los padres que les permita identificar y reducir el uso de prácticas parentales disfuncionales como el control, como el perfeccionismo, como la devaluación crítica y la formación de los padres en estos temas, pues obviamente podría ayudarlos un montón también a practicar, por ejemplo, habilidades de apoyo a la autonomía, habilidades de validación emocional, establecimiento también como de metas de logro que sean realistas. Y esto sería, digamos, como todos elementos preventivos de un trastorno de la conducta alimentaria en la infancia o en la vida adulta, ¿sí? Entonces creo que definitivamente enfocarnos también en la prevención de la aparición de un trastorno debe ser una prioridad para quienes nos dedicamos a la clínica, porque no se trata simplemente como de intervenir cuando ya existe la patología, sino de prevenir que exista. Entonces creo que en la misma formación desde las escuelas, cuando se hacen las escuelas de padres, etcétera, trabajar estos temas sería fundamental para que la misma crianza no favorezca el desarrollo de unos esquemas tan desadaptativos como estos y sobre todo pues que incrementen el riesgo a que en la adolescencia, que hay tanta presión por la imagen pues tanta presión sociocultural, pues esto no se convierta en un factor de riesgo para tener un desorden alimentario. Entonces sí, definitivamente hay que pensar también en la prevención y en cómo ya conocer cómo los estilos parentales se relacionan con los TCA, pues es un asunto fundamental de trabajar desde la psicoeducación. Completamente. Y en este tema de las redes, Tatiana, y como te digo, que aquí mencionan también en el Facebook, ¿no? Que nos comparten, ahí qué podríamos hacer, ¿no? Justo platicándote un poquito, justo en agosto, aquí en donde trabajo, hacen unas jornadas preventivas. Vamos a diferentes empresas. Ujú, Todo agosto vamos a hacer prevención de adicciones, ¿no? Entonces, este año escogieron justamente el tema, se llama algo así como el impacto de las redes sociales en los problemas de la salud mental, o sea, qué tanto impactan las redes en salud mental, ¿no? Y ahora refuerzas mucho esta idea, ¿no? De cómo ujú. los peores enemigos para desarrollar un desorden alimenticio. Entonces, hay que, tú, como hipótesis o como idea, ¿qué podríamos hacer, Tatiana? Porque yo siento que las redes sociales son tan importantes en la adolescencia y justamente en el desarrollo como psicológico de esa etapa. eh, Ujú, Estamos hasta cierto punto, pues, impotentes en impactar en algo que es tan importante en esa edad. ujú. Pues Sergio, mira, yo creo que algo que como sociedad quizás podemos hacer y sobre todo nosotros como profesionales que estamos en este campo clínico, creo que es proliferar más la psicoeducación sobre el uso de las redes sociales, ¿cierto? Porque usando las redes sociales se generan muchísimas expectativas. Entonces, también pues como mostrarle a los chicos desde temprana edad qué nos muestran las redes sociales, qué es verídico, qué no. E incluso hace poco hablaba también sobre este tema en una, pues como en una ponencia académica y lo que hablábamos a la conclusión que llegábamos precisamente era que
había que formar a los chicos en asumir actitudes críticas frente a lo que se exponen en las redes sociales, porque claro, digamos que esa realidad no la podemos cambiar, el mundo de hoy se conecta a través de las redes sociales, pero el asunto es que no se pone en duda el contenido al que se está expuesto, y se empieza, digamos, como a parametrizar que si esto lo veo en las redes sociales, pues yo debería adecuarme a esto. Entonces creo que se trata de ayudar a que los chicos asuman actitudes más críticas sobre lo que realmente ven, porque muchas veces es como, bueno, es que mi ideal es verme de esta manera, pero lo que estamos viendo en redes sociales muchas veces es producto de Photoshop o, ay, es que esa persona dice que se alimenta de esta manera y se puede ver así, pero mentiras que son cuerpos que se logran con muchas cirugías estéticas. Entonces es eso, ¿cierto? Como aprender a cuestionar qué es real, qué no es real y también como el tipo de contenido que se sigue. Porque muchas veces cualquier persona que dice ser un coach nutricional o psicólogo, etcétera, prolifera un montón de contenido que no tiene ninguna validez, que no tiene ninguna veracidad y las personas lo siguen y lo creen sin cuestionar lo que se está diciendo allí. Entonces, por ejemplo, incluso ese es un tema que yo trabajo también mucho con las pacientes en las consultas, e incluso es una de las primeras tareas, Sergio, que hacemos en terapia, y es revisar qué tipo de contenido siguen en sus redes sociales y cuál de este tipo de contenido favorece o refuerza más como esas creencias negativas de ellas mismas y cuáles fomentan realmente estilos de vida saludables, pues que lo que van a hacer también es favorecer la salud mental. Entonces yo creo que hay que formar más como en la actitud crítica hacia lo que vemos en las redes sociales. Perfecto. Sí, porque me encantó este comentario, Tatiana, porque justo Ana Caro preguntaba, ¿no? ¿Cómo me puedo despegar Ujú. de las redes? Y yo justo estaba pensando, pues no podemos, ¿no? Porque ella además nos Claro. herramienta de trabajo. Entonces, el punto no es satanizar las redes sociales, como que verlas como un enemigo o como algo que nos tenemos que alejar, sino más bien coincido mucho contigo y me gusta este punto de vista, ¿no? Donde entonces tenemos que, más que alejarnos de las redes, más bien tenemos que verlas con una perspectiva crítica, ¿no? ¿Qué favorece o qué me ayuda a dirigir a dirigirme hacia mis valores, hacia lo que es importante para mí? ¿Y qué tanto me puedo Ujú, estar dirigiendo a esa comparación injusta, ¿no? Como dices que ujú. fotos son realmente lo que se ve en en el frente a frente, ¿no? Ujú, ujú. Y creo que también se trata, pues sí, y ahorita creo que es una evolución, pues en como en las tendencias, y es aceptar la diversidad corporal, ¿cierto? Y creo que también hay en este momento, pues, de manera muy positiva, muchas redes que están promoviendo eso. Entonces creo que ahí también es como enseñarles mucho a los adolescentes, porque en la adolescencia es donde más se conflictúa la autoimagen, el hecho de que no existe una forma corporal homogénea, ¿cierto? Porque muchas veces esos estereotipos lo único que hacen es inducir a la culpa, digamos que es estigmatizar el peso, la grasa corporal, y pues como sobreestimar el asunto de la dieta, de la alimentación restrictiva, el ejercicio excesivo. Y hay un asunto con esos mensajes, Sergio, y es que estos estándares pues suelen ser inalcanzables para la mayoría de la población y eso genera frustración, eso hace que uno siente que no consigue los estándares, sobre todo esos padres punitivos y perfeccionistas, y pues a la final mira que esto refuerza el mantenimiento esquemático de uno ser defectuoso, incapaz de alcanzar altos estándares y es lo que nuestras pacientes nos dicen en consulta, sobre todo cuando tienen los episodios de atracones, porque acabo de salir de una semana de una dieta restrictiva, pero no me va a dar, ¿cierto? Y a la final lo que termino haciendo es pegándome un atracón y sintiendo que soy incapaz y que soy defectuosa y pues que es muy similar a lo que me decían mis papás, que a la final yo siempre era insuficiente, que a la final nunca me alcanzaba la disciplina y pues esto lo único que hace es mantener ese tipo de esquemas. Entonces creo que si tenemos visiones corporales más realistas, ¿cierto? Si tenemos actitudes más críticas con el contenido que vemos en redes sociales, pues evidentemente también va a existir un menor riesgo o por lo menos mayores factores protectores para que no se presenten estos comportamientos anómalos con la alimentación.
Perfecto, muy bien, qué interesante. Y también me preguntaba yo, Tatiana, en el tema del ejercicio, ¿no? O sea, cuando e incluso como entre los clichés de los psicólogos, pues si hay una persona con depresión, si hay una persona con ansiedad, hasta incluso es una recomendación, ¿no? Pues haz ejercicio, haz actividad física. En este tipo de trastornos, en los desórdenes alimenticios, que también puede ser un factor de riesgo. ¿En qué momento o cómo puede la persona saber si sí está haciendo un comportamiento saludable o se está dirigiendo hacia la dependencia? Ajá. Pues mira, lo que pasa, Sergio, es que específicamente cuando las razones o las motivaciones principales para la conducta de ejercicio son exclusivamente, pues porque hacen parte de muchas motivaciones que pueden ser adaptativas, pero cuando son exclusivamente asociadas a la apariencia y al peso corporal, y cuando la persona incluso empieza a experimentar culpa por no asistir al gimnasio, porque entonces hoy comí esto y si no voy a entrenar, entonces pues seguramente no me voy a ver tan bien o no voy a bajar de peso o no me voy a lograr ver como de la manera que yo espero. Cuando la conducta del ejercicio tiene exclusivamente esa finalidad, digamos que eso ya es una alarma y es como que estoy haciendo ejercicio porque contribuye a mi salud mental, porque me genera tranquilidad, estoy haciendo ejercicio porque me permite despejarme, porque me permite, digamos, como contribuir a un estilo de vida más saludable, pues estoy haciendo ejercicio incluso como una obligación, porque muchos pacientes nos reportan eso en consulta y es como, pues, o sea, yo sí puedo disfrutar hacer ejercicio, pero es un deber, o sea, lo tengo que hacer, si no lo hago me siento culpable, si no lo hago al otro día compenso, entonces si no lo hago al otro día hago un ayuno más prolongado o al otro día restringo cierto contenido de alimentos. Entonces, el ejercicio evidentemente contribuye a la salud mental y es una recomendación en nuestros planes de intervención, siempre y cuando no sea una manera de compensar o una manera de mantener, digamos, como exclusivamente esos ideales corporales y de peso. Ahora, con eso que tú dices, Sergio, incluso también está como en las conclusiones de la investigación, hay una recomendación pues, para todos nosotros que somos los profesionales que trabajamos con estos pacientes y es ser muy cuidadosos al momento de recomendar la conducta de ejercicio con estos pacientes, evaluando primero cuáles son las motivaciones para hacer deporte, evaluando que cuando el paciente empiece, digamos, como la conducta deportiva, no empiece a desarrollar una dependencia al ejercicio para sentir como que es la única manera de mantener estándares de adecuación o de imagen que es aprobada socialmente. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos. Hay también un tema, Sergio, como con el asunto de que las mujeres que hacen ejercicio o que asisten a los gimnasios no han sido una población de tanto interés para nosotros como clínicos y allí encontramos un asunto en salud mental muy importante y pues por ejemplo nosotros en ese momento en la universidad estamos haciendo algo muy chévere y es que estamos haciendo psicoeducación con los gimnasios porque muchas personas pues que son los instructores deportivos deberían estar formados en estos temas, deberían saber identificar un factor de riesgo cuando un usuario está haciendo deporte porque lo que mantiene la conducta deportiva es un TCA. Deberían saber qué tipo de comentarios validantes hacer a las personas que empiezan conducta de ejercicio, porque muchas veces desde el desconocimiento, desde las mismas instituciones o centros deportivos, se empiezan a generar estigmatizaciones, ¿cierto? Pero es que tú no bajas de peso porque seguramente estás comiendo mal, no es que deberías entrenar más, no es que súbele más, pero yo te veo como gordita, pero llegaste como inflamada y entonces seguro comiste mal. Y a veces uno escucha mucho en los centros deportivos que esos comentarios vienen de parte de los instructores y que quizás ellos no estiman la magnitud, porque es lo que he encontrado con las personas que he trabajado, ellos me decían como Tati, la verdad, nosotros pues nunca pensamos que hacer un comentario como este generara tanta repercusión en la salud mental de una persona. Nosotros antes pensábamos que eso los iba a motivar, como que iba a ser una razón para que siguieran como con la disciplina que llevan con el ejercicio, pero digamos como que logramos comprender que esto es un tema más serio.
Entonces creo que eso es un tema que también tenemos que trabajar, o sea, hay mucha incidencia de trastornos de la conducta alimentaria en centros deportivos, pero es una población que nos interesa como psicólogos, o sea, entonces hay que empezar también a hacer más cosas frente a la prevención. Si allí está la población y si allí podemos formar personas que generen factores protectores, pues creo que también tenemos un trabajo en estos lugares y pues que podemos generar unos logros muy importantes a nivel de salud mental. Perfecto. Qué interesante, Tatiana. En serio, que siempre disfruto mucho hacer estos envíos por todos estos recursos y sobre todo esto, como dices, que esta población que ha estado ahí cautiva durante mucho tiempo no la tomamos en cuenta, ¿no? Porque aparentemente está haciendo una actividad deportiva, una actividad saludable y asumimos o no vemos todos los factores de riesgo que pueden estar implícitos ahí. Ujú, sí, total. Y no, y yo pienso, Sergio, que pues también tener estos espacios y conocer en qué están trabajando nuestros colegas y sobre todo también, como tú decías al principio, conocer cómo en distintas patologías o en distintos temas de salud mental podemos entender asuntos de la terapia de esquema y podemos ver la importancia que tienen las intervenciones desde la terapia de esquemas definitivamente es fundamental porque digamos que también del tipo de intervención que nosotros le ofrezcamos a los pacientes, de que logremos establecer conceptualizaciones, objetivos adecuados, pues va a depender de que el paciente también tenga mayor posibilidad de recuperación, de mejoría. Y creo que estandarizar tratamientos, creo que mostrar con evidencia que esto funciona pues evidentemente es un logro, es un avance porque le permite a los pacientes tener acceso a terapias pues más efectivas y que definitivamente pueden contribuir mucho más a su salud mental. Perfecto, Tatiana. Y aprovecho justo el comentario, pues, siempre a nuestros colegas que comparten aquí en los en vivos, siempre les pregunto este tema, ¿no? Y te preguntaría igual, Tatiana, ¿tú qué consideras que la terapia de esquemas haya cambiado tanto en tu vida personal como profesional? Bueno, no, pues yo creo que mucho. Definitivamente hacer las intervenciones a través de la terapia de esquemas me ha permitido hacer terapias con unos niveles de logro, primero, que se mantienen más en el tiempo, porque atacar un esquema, reestructurar un esquema, permitirle al paciente crear un nuevo sistema de creencias, resignificar experiencias tempranas, que ahí encontramos muchas de nuestras estrategias terapéuticas. Definitivamente uno logra ver que el paciente, cuando nuestros objetivos son esos, mantiene los logros en el tiempo. Sí, entonces digamos que ese es como uno de los aspectos que más destaco de la terapia de esquemas y lo otro es que como investigadora y por ejemplo como con estos modelos que he venido trabajando y desarrollando, pues al ver lo que encuentro en la investigación y cómo lo puedo contrastar en mi práctica clínica con los pacientes, yo creo que es un asunto muy interesante porque es validar la teoría, ¿cierto? Es darme cuenta que esos planteamientos teóricos, que esos estudios que se están haciendo, realmente es lo que yo veo con mis pacientes y no solamente lo que veo, sino que me da elementos para empezar a conceptualizar y sobre todo para empezar a comprender, porque creo que si no comprendemos bien la situación problemática del paciente, es muy difícil operacionalizar la terapia, es muy difícil establecer un plan de intervención. Entonces yo creo que ese ha sido como el mayor aporte que ha hecho la terapia de esquemas a mi praxis clínica, pero también digamos como a mi praxis como investigadora. Esos son como los dos aspectos que más rescato. Perfecto, muchas gracias, Tatiana. Y para ir cerrando también, en general, a veces los pacientes, justo las personas que están viendo los en vivos, nos preguntan un contacto y no sé qué contacto quisieras darles para que pudieran buscarte, ¿no? Y para que, pues, por si alguien necesita ese tipo de apoyo, yo siempre les digo, si pongo su celular, pues puede ser un arma de dos filos porque Ajá, pero yo me adapto a lo que ustedes me digan. ajá, les podemos dar mi correo. ¿Sí? Incluso si quieres decir, lo podemos poner ahí, es tatiana.castanedaq@gmail.com. Castaneda Q, ¿verdad? Letra Sí, Q. la letra q@gmail.com.
por ahí cualquier pregunta que tengan, material que quieran de pronto consultar, incluso pues ahí me hago ahí como una cuñita publicitaria. Claro. Recientemente, el mes pasado, incluso Sergio, lo podemos también compartir si quieres, ahí pues como por el chat. El mes pasado se publicó el estudio del cual les hice mención pues como todo este rato, y fue publicado en la revista de Psicopatología y Psicología Clínica de la Universidad de Barcelona, pues que es una revista con un alto impacto en investigación, y ahí ustedes van a poder encontrar pues como todo el modelo estadístico y teórico de riesgo que se logró desarrollar, y pues como otros asuntos relacionados con la metodología del estudio, y pues van a poder ampliar muchísimo más esta información que trabajamos el día de hoy. Entonces también por ahí les voy a dejar el artículo por si quieren consultar el modelo teórico. Claro que sí, puede ser de libre acceso, no, no hay ninguna restricción. No, no hay ninguna restricción. Incluso ahorita te puedo pasar el link y lo podemos poner ahí para que las personas puedan consultarlo. Claro que sí, y también aprovecho justo este comentario, también recuerden que si no alcanzaron a verlo aquí en Facebook o por algún motivo está medio complicado, recuerden que todos los videos los pasamos ahí a nuestro canal de YouTube, Terapia de Esquemas México, para que si le puedan poner la campanita, para que nos sigan, para que ahí nos comenten, porque saben que eso nos motiva, termina siendo pues muy fructífero el poder compartir con ustedes esta información y también con todo Ujú, puedo poner el link de la investigación tan importante, ¿no? Porque realmente yo me siento pleno y me siento muy orgulloso, Tatiana, de que hayas hecho una investigación tan importante, porque en terapia de esquemas de personas de habla hispana, porque no nada más Latinoamérica, sino también allá en España, pues no hay investigaciones, ¿no? O son investigaciones ujú, muy breves como de experiencia o como estadística, pero que realmente aporte y que le dé esta base fundamental de toda la terapia de esquemas a unos ujú. trastornos tan prevalentes y complicados. En serio, qué exitazo, Tatiana. Yo te felicito muchísimo, en serio, qué alegría que podamos tener grandes investigadoras como tú. Muchas gracias, no, muchas gracias, Sergio. Y pues también por ahí próximamente les estaremos compartiendo las propiedades psicométricas y la validación del YPI, del Jan Parental Inventory, que hicimos también como producto de esta investigación. Para poder hacerla tuvimos que haber validado también ese instrumento, y creo que los resultados fueron muy interesantes porque no se logró confirmar la teoría inicialmente propuesta por Jan de los 18 esquemas maladaptativos tempranos, y unas modificaciones muy importantes como en la consideración de las dimensiones de los estilos parentales. Entonces, más adelante también se lo estaremos compartiendo. Voy a estar esperando, así las patitas se me mueven. Porque siempre ha sido un tema con los instrumentos, Tatiana. Entonces, en serio, qué gran aporte y seguro ahí estaremos molestándote para que también nos puedas compartir todos estos resultados, todas estas investigaciones y esta información, porque eso es lo que más nutre nuestra sociedad, nuestra comunidad de terapia de esquemas, ¿no? Nosotros, yo le llamo nuestra familia del IMTE, ¿no? Porque finalmente Ujú, son cosas que necesitamos los colegas, ¿no? Estos instrumentos validados, estos instrumentos, para poder evaluar qué tanto lo que estamos haciendo está funcionando, ¿no? Para ujú, que realmente tiene buenos resultados, ¿no? Entonces, ujú. me queda más que agradecerte, Tatiana. No sé si quieras tú agregar a cualquier punto, cualquier agregado. Por mi parte, yo te agradezco infinitamente que nos hayas regalado esta hora y pues gracias y ya sabes que cuentas acá con nosotros. Acá tienes a tus... No, muchas gracias. No, muchas gracias, Sergio, a ti por la invitación. Para mí es un placer pues compartir con ustedes los resultados de esta investigación. Creo que el instituto, digamos que ha tenido también como un fuerte impacto en la generalización, en la socialización como de todo este tipo de resultados, y pues creo que también ir mirando cómo lo que nosotros estamos estudiando y los modelos teóricos que estamos intentando fortalecer o seguir consolidando, como ver la terapia de esquemas, que lo podamos ver reflejado en los estudios y sobre todo en la efectividad de nuestras intervenciones clínicas. Creo que a nosotros como clínicos también nos genera una gran motivación. Entonces, no, Sergio, un placer para mí compartir con ustedes en este espacio, y pues esperemos vernos en una próxima ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias. De nuevo un abrazote, Tatiana, hasta allá.
Gracias a todos los colegas, los compañeros, las personas que están aquí también en el en vivo. Y pues nos vemos ya las siguientes semanas para seguir con estos en vivos. Un abrazo hasta Medellín, Tatiana. Cualquier cosita ya sabes que está. Claro Mil, que sí, muchas gracias. hasta Chao. luego. Chao.